Me quedé helado al ver a un hombre desconocido besar a mi esposa en la cena de parejas de la empresa, y en ese instante, sentí que se me encogía el corazón como si me lo hubieran arrancado del pecho y lo hubieran lanzado contra el frío suelo. La suave música de la sala parecía burlarse de mí mientras mis ojos se fijaban en la escena que lo cambiaría todo. Sus manos se posaron en su rostro con la intimidad de quien no teme ser visto, sus labios se encontraron como si yo nunca hubiera existido, y el mundo a mi alrededor se quedó en silencio, sumido en una sordera ensordecedora. Sentí que se me cortaba la respiración al dar el primer paso hacia su mesa, con los pensamientos entre el deseo de despertar de una pesadilla y la cruel certeza de que aquello era la realidad. Cada mirada que cruzaba la mía parecía llena de lástima, como si todos supieran que estaba a punto de que me destrozaran el alma en público. Cuando llegué hasta ellos, el hombre extraño aún tenía su mano sobre la de ella como si sostuviera un trofeo, y por un segundo eterno, ella se congeló al darse cuenta de mi presencia, sus ojos abiertos reflejaban miedo y arrepentimiento. La miré con el corazón suplicando que solo fuera un malentendido, pero cada latido parecía resonar con la frase que escapó de mis labios con el dolor de una cuchilla cortando carne: te amé de verdad, es una pena que no fuera correspondido. Las palabras flotaban pesadas en el aire, cargadas con todo el amor que le había dedicado, todos los planes que habíamos hecho, las promesas susurradas en las noches en que creímos que nada podría separarnos. En ese mismo instante, vi la sorpresa apoderarse de su rostro, como si el espejo roto de su elección finalmente mostrara el reflejo de su error. Sus labios se separaron para decir algo, pero no salió ningún sonido, solo el silencio incómodo y devastador que confirmó todo lo que había temido. Me di la vuelta y me alejé, con la cabeza bien alta pero el pecho hecho pedazos, sintiendo cada mirada persiguiéndome como una cuchilla que desgarraba mi dignidad a cada paso. Mientras la sala se llenaba de nuevo de risas y brindis, me encontré alejándome de ese lugar que una vez representó seguridad para ella, pero que ahora era solo el escenario de mi humillación. La noche cayó fría sobre mis hombros al salir a la calle, y con cada paso, intentaba recomponer lo que había sido antes de ver cómo todo se desmoronaba. El recuerdo de sus sonrisas, de los planes para los niños, de las noches de cine acurrucados en el sofá, todo eso comenzó a volverse gris y lejano, como si nunca hubiera sido real. Aún así, una parte de mí seguía gritando por explicaciones, queriendo entender en qué momento dejé de ser suficiente, cuando mi afecto se volvió invisible, cuando mis palabras dejaron de calentar su corazón. El tiempo pasó como una espesa niebla, y encontré fuerza donde nunca imaginé que la encontraría. Las mañanas se volvieron menos pesadas, las noches menos solitarias, y la herida comenzó a convertirse en cicatriz. Conocí gente nueva, redescubrí pasiones latentes y empecé a ver la vida más allá del vacío que ella había dejado. Mientras tanto, aprendí por amigos en común que ella no había encontrado la paz que buscaba en los brazos del otro, que el calor del momento se convirtió en hielo cuando terminó la euforia, que las promesas que él había hecho se habían derretido como la niebla bajo el sol. Cada intento que hizo por reconstruir algo conmigo llegó demasiado tarde, porque cada día que pasaba me hacía darme cuenta de que el amor que había roto ya no podía recomponerse. Sus llamadas se hicieron más frecuentes, sus mensajes más desesperados, pero mi corazón ya se había cerrado para ella como una puerta que nunca volvería a abrirse. Empezó a aparecerse en los lugares que frecuentaba, como si el destino se burlara de nosotros, como si fuera imposible evitar sus ojos llorosos y la voz entrecortada que intentaba susurrar disculpas. Cometí un error, me perdí, pero nunca dejé de amarte, dijo, con lágrimas que alguna vez podrían haberme conmovido, pero que ahora solo me recordaban el dolor que había sufrido. Solo quería que me escucharas, que me dieras una oportunidad más, suplicó, pero cada palabra sonaba como ecos de un pasado que me negaba a revivir. Porque la vida, con su precisa crueldad, me demostró que a veces quienes más amamos son quienes más nos destruyen, y que las promesas más dulces pueden ocultar las traiciones más amargas. Y fue entonces cuando el destino, con su perfecta ironía, me presentó a alguien que reavivó en mí la llama que creía apagada para siempre. Una sonrisa tímida que iluminó mis días, una mirada que me hizo sentir viva de nuevo, una conexión tan genuina que me recordó que merezco ser amada sin ser traicionada. Cuando finalmente acepté que era hora de abrir mi corazón, sentí una fuerza que nunca había conocido, como si cada lágrima que había derramado hubiera regado el coraje que ahora me hacía caminar hacia un futuro del que ella nunca volvería a ser parte. Mientras tanto, supe que ella había decidido luchar por lo que había perdido, pero descubrí que yo ya no estaba allí, que había cambiado de ciudad, de vida y de sueño, y que el vacío que sentía era el mismo que una vez dejó en mí, pero ahora eterno e irreversible.
Empezó a buscarme por todas partes, intentando recrear cada recuerdo, pero solo encontraba sombras del hombre que una vez la amó incondicionalmente. Con cada intento, me di cuenta de que su voz resonaba en pasillos vacíos, que sus mensajes acababan en bandejas de entrada que nunca serían abiertas, que sus lágrimas fluían solo por ella misma. El dolor del arrepentimiento la consumía día tras día, mientras yo finalmente descubría que el amor verdadero no es el que ruega por ser correspondido, sino el que aparece cuando menos lo esperamos, cuando ya no tenemos fuerzas para buscar, sino que encontramos a alguien que nos ve como somos, sin mentiras ni traiciones. Ahora, solo queda una pregunta, una duda que pende como un enigma imposible de ignorar: ¿su arrepentimiento podrá alcanzar a alguien que ya no existe en su vida, o el destino finalmente me recompensará con la paz que siempre he buscado? Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de engaño, nuestras historias son completamente ficticias y existen para mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, corazones y familias. Nuestro objetivo es abrirte los ojos a las devastadoras consecuencias de la deslealtad. Prepárate, porque estás a punto de escuchar una historia impactante que te conmoverá profundamente. Disfruta la historia. Ethan y Olivia siempre han sido la pareja que todos han señalado como inspiración. Él, un hombre de 35 años de mirada serena y voz que transmitía confianza, trabajaba como analista financiero en una gran empresa. Ella, 2 años menor, era profesora de literatura y llevaba en la mirada la misma pasión que solía cautivar a sus alumnos con historias que hablaban de amores imposibles y giros inesperados. Juntos, construyeron una vida que parecía un auténtico cuento de hadas, con sonrisas espontáneas y gestos de cariño que se volvían tan naturales como respirar. Los fines de semana los dedicaban a paseos por el parque, cenas improvisadas con velas y conversaciones que se alargaban hasta el amanecer, cuando compartían sueños de viaje y planes para un futuro en el que envejecerían juntos. Vivían en una casa acogedora, decorada con toques de ambos, libros por todas partes, recuerdos de viajes colgados en las paredes y plantas que Olivia insistía en cuidar incluso cuando Ethan decía que ya no tenía espacio para macetas nuevas. La casa era pequeña, pero parecía inmensa cuando estaban juntos, pues cada habitación rebosaba de recuerdos construidos con amor y compañerismo. Su matrimonio tenía profundas raíces que se remontaban a sus primeros años en la universidad, cuando se conocieron en una fiesta y pasaron la noche entera comentando películas y libros clásicos que les habían cambiado la vida. Desde entonces, han sido inseparables, apoyándose mutuamente en cada desafío, como la vez que Olivia perdió a su padre y Ethan se tomó semanas libres del trabajo para estar a su lado sin dudarlo, o cuando Ethan pasó noches en vela estudiando para un ascenso mientras Olivia le preparaba café caliente y le decía palabras de aliento. La complicidad que cultivaron hizo que amigos y familiares los vieran como un ejemplo de una sólida relación, donde la risa siempre superaba cualquier discusión, y donde las diferencias eran motivos de crecimiento, nunca de separación. Ethan, con su serenidad, equilibraba el espíritu soñador e intenso de Olivia, mientras que ella le hacía ver la vida con más colores de los que jamás imaginó. Ambos compartían sueños que trascendían el trabajo o las responsabilidades cotidianas, querían tener hijos, viajar a lugares exóticos y seguir cultivando la costumbre de reinventarse como pareja. Cada cita especial se convertía en una oportunidad para recordar cuánto se amaban, ya fuera con notas cariñosas escondidas en el bolsillo o con simples sorpresas, como un desayuno especial o una noche de cine en casa con los títulos que más marcaron su historia. En redes sociales, sus fotos siempre iban acompañadas de pies de foto que desbordaban cariño, y sus sonrisas sinceras hacían creer a todos a su alrededor que su amor era a prueba de tormentas. Pero la vida no se trataba solo de momentos perfectos. Entre las alegrías, también estaba la rutina que poco a poco empezó a desgastar el brillo de su relación. El trabajo de Ethan empezó a exigirle más que horas extras, viajes inesperados, reuniones que terminaban tarde, objetivos que lo dejaban exhausto al llegar a casa, dejándolo solo con fuerzas para ducharse y caer en la cama. Olivia, en cambio, se sumergía cada vez más en sus clases, dedicándose a proyectos y cursos que la mantenían ocupada hasta tarde, intentando encontrarle sentido a su carrera y no dejar que la llama de sus sueños se apagara. Con el tiempo, las conversaciones nocturnas se volvieron menos frecuentes, las cenas improvisadas dieron paso a comidas rápidas en silencio, y los paseos de la mano se sustituyeron por viajes apresurados al supermercado, mientras el móvil de Ethan sonaba sin parar con mensajes de trabajo y Olivia intentaba mantener la sonrisa, incluso sintiéndose cada vez más sola.
A pesar de las ausencias y los silencios que empezaban a acumularse como polvo en los rincones olvidados de la casa, ambos intentaban mantener viva la conexión que los había unido. Los domingos, Olivia preparaba el desayuno favorito de Isen, y él intentaba compensar las semanas ajetreadas con conversaciones sobre cualquier cosa que la hiciera reír, pero era como si estuvieran en lados opuestos de un muro invisible, luchando por encontrar espacios que los conectaran de nuevo. Amigos cercanos notaban que ya no parecían tan en sintonía como antes, pero cuando les preguntaban, respondían con una sonrisa cansada que todo estaba bien, que era solo una etapa y que las cosas pronto volverían a ser como antes. La casa, antes tan animada, comenzaba a reflejar el deterioro de su relación. Las plantas de Olivia se marchitaban sin explicación, viejas fotos de viajes acumulaban polvo en los estantes y sus libros favoritos estaban tirados por ahí, como si ya no importaran. Incluso el aroma a café recién hecho que antaño perfumaba las mañanas parecía haber desaparecido, reemplazado por el frío olor a prisa. Isen, por mucho que intentara compaginar sus responsabilidades profesionales con su vida personal, ya no veía el brillo que tanto amaba en los ojos de Olivia, y ella, a pesar de intentar mantener viva la llama de su relación, se sentía cada vez más perdida entre la mujer que siempre había sido y la que temía convertirse. En medio de todo esto, ambos comenzaron a darse cuenta de que las diferencias que una vez los completaron comenzaron a parecer abismos. Olivia se había vuelto más introspectiva, buscando respuestas en los libros que enseñaba, mientras que Isen se volvió más distante, concentrado en informes y números que nunca le traerían la felicidad que una vez encontró al llegar a casa. Las bromas tontas que hacían en la cocina se silenciaron, los largos abrazos fueron reemplazados por besos rápidos de camino al trabajo, y el «te quiero», que antes sonaba espontáneo se convirtió en un murmullo, como si cumpliera una obligación. Sin embargo, aún había un hilo de esperanza que insistía en unir sus corazones, un recuerdo que latía con fuerza en las noches en que el cansancio daba paso a la añoranza de lo que había sido. Había recuerdos que nadie podía borrar, el primer beso bajo la lluvia, la emoción de firmar juntos el contrato de la casa, las tardes de domingo leyendo, cada uno en un rincón del sofá, pero intercambiando miradas que decían más que 1000 palabras. Y fue esto lo que, entre las grietas de la vida cotidiana, les hizo creer que aún podían reencontrarse, incluso cuando el orgullo insistía en construir muros y la rutina sofocaba cualquier intento de un nuevo comienzo. Las reuniones con amigos y las cenas en fechas especiales seguían ocurriendo, pero ya no tenían el mismo sabor festivo. Sonreían para las fotos, pero al mirarse a los ojos, había preguntas que ambos evitaban hacerse. ¿Seguirían siendo los mismos? ¿Sería el amor que los unía lo suficientemente fuerte como para soportar las tormentas que la vida insistía en desatar? Entre un brindis y otro, fingían que todo seguía igual, mientras por dentro cada uno se sentía cada vez más solo. Y así los días se arrastraban, mientras la ciudad afuera seguía su ritmo frenético, indiferente al dolor y al silencio que se acumulaban dentro de esa casa que una vez fue un hogar palpitante de sueños. Poco a poco, el peso de lo no dicho empezó a reflejarse en el cuerpo de Olivia, que empezó a provocarle insomnio y ataques de ansiedad que ocultaba incluso a sí misma, y en la expresión de Isen, que cada vez parecía más la de alguien que se sentía derrotado sin entender exactamente por qué. Ambos intentaban no mostrar debilidad, pero cada pequeño desacuerdo se convertía en una guerra fría, y cada gesto de cariño parecía demasiado tarde para marcar la diferencia. Aún así, hubo días buenos, días en los que lograron recordar cuánto se amaban, pero pronto la rutina aplastó cualquier intento de reavivar lo que tenían. En la escuela, Olivia aún podía sumergirse en las historias que les contaba a sus alumnos, hablando de pasiones épicas y finales sorprendentes, pero al volver a casa, sentía que vivía en una narrativa sin propósito, un libro con páginas en blanco. Isen, en cambio, encontraba consuelo en las conversaciones rápidas con compañeros que desconocían sus problemas, pero al abrir la puerta de su casa y ver a Olivia sumida en el silencio, solo podía pensar que la mujer que una vez había sido su refugio ahora parecía tan distante como una extraña entre la multitud. En el fondo, ambos sabían que estaban en una encrucijada, aunque evitaban expresarlo con palabras. Cada uno cargaba con su culpa y su dolor en silencio, temiendo que admitir la fragilidad de su relación fuera como firmar la sentencia de algo que una vez prometieron que duraría para siempre. Y así seguían adelante, día tras día, balanceándose en la cuerda floja de sentimientos confusos, esperando que un cambio mágico ocurriera y los devolviera al principio, a esa primera mirada que hizo que todo valiera la pena. Mientras tanto, la vida seguía girando,
indiferente a las lágrimas que se enjugaban en la oscuridad de la habitación o a los profundos suspiros de quienes se preguntaban cuándo, exactamente, empezaron a perderse. En los días siguientes, Isen se esforzó por reavivar la relación con Olivia, como si cada pequeño gesto de cariño pudiera atraerla de nuevo a sus brazos, como si prepararle su café favorito o invitarla a ver una película juntos pudiera cerrar las heridas invisibles que ya habían marcado su relación. Pero cada intento, por bien intencionado que fuera, se topaba con una barrera cada vez más densa. Olivia estaba presente pero ausente, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y respuestas cortas que terminaban las conversaciones antes de siquiera empezar. Aún así, Isen se negaba a aceptar que algo estuviera realmente mal, aferrándose a cualquier atisbo de normalidad como si fuera una boya en medio del mar. Las noches permanecían frías y silenciosas, interrumpidas solo por el sonido del viento golpeando las ventanas, mientras sus pensamientos bullían en direcciones opuestas, cada uno intentando dar sentido a la distancia que crecía entre ellos como una grieta que se extendía lenta pero implacablemente. Fue un viernes por la mañana cuando Isen tuvo la primera pista de que algo más profundo podría estar pasando. Se despertó más temprano de lo habitual, preparándose para una reunión importante, cuando notó que el celular de Olivia vibraba repetidamente con mensajes de un número que no reconocía. El teléfono estaba en la encimera de la cocina, y mientras revolvía su café, no pudo evitar sentir que su curiosidad crecía como una llama alimentada por la inseguridad. La pantalla solo mostraba avances de los mensajes: te extraño, y tengo muchas ganas de verte esta noche. El corazón de Isen latía con fuerza como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho, pero se obligó a respirar hondo, tratando de encontrar una explicación racional que no lo destrozara en ese momento. Quizás era solo un malentendido, pensó, quizás era un amigo o algo que no significaba nada. Pero su mente ya estaba en llamas, ardiendo con preguntas sin respuesta. Esa misma noche, Olivia llegó más tarde de lo habitual, alegando que se había quedado para ayudar a organizar un evento en la escuela. Isen intentó disimular la agitación que lo consumía, sonriendo con esfuerzo mientras la veía moverse por la cocina, ordenando lo que no necesitaba orden, apartando la mirada cada vez que intentaba mirarla directamente. Cada segundo se convertía en una carga, y el aire se sentía demasiado pesado para respirar. Las palabras que quería decir se le ahogaban en la garganta, ahogadas por el miedo a que sus sospechas se confirmaran, así que se limitó a observar, catalogando mentalmente cada detalle que no tenía sentido: su perfume, más intenso de lo habitual, la forma en que jugaba nerviosamente con su cabello, sus ojos que, al encontrarse con los suyos, apartaban la mirada rápidamente como si ardieran de vergüenza. Los días siguientes solo aumentaron la incomodidad. Olivia parecía cada vez más distante, y Isen, consumido por la inseguridad, empezó a llegar a casa más temprano para intentar sorprenderla, pero solo encontró silencio. Las noches de los viernes, antes reservadas para cenas románticas o sesiones de cine, ahora estaban llenas de excusas sobre compromisos de última hora, y Isen empezó a sentir que se le escapaba la vida. Cada vez que ella decía que tenía que salir a ver a sus compañeros o a atender asuntos del trabajo, lo consumían pensamientos oscuros que le impedían concentrarse en nada más. Las reuniones parecían eternas, y el sonido de su móvil le aceleraba el corazón como si cada notificación confirmara sus mayores temores. Un sábado, Isen decidió que ya no soportaba la incertidumbre y siguió discretamente a Olivia cuando se fue, diciendo que iba a una fiesta del colegio. Su coche la siguió a distancia, con las luces apagadas, mientras la ansiedad le hervía en cada fibra del cuerpo. La observó mientras se detenía en un restaurante elegante, muy diferente de los lugares que solían frecuentar juntos, y se le revolvió el estómago al verla salir del coche con una sonrisa que no había visto en meses. Aparcó más lejos, saliendo del coche con cuidado, sintiendo el corazón latir con tanta fuerza que parecía resonar en su pecho como un tambor. Cada paso hacia la entrada del restaurante le parecía una tonelada, y la cabeza le daba vueltas con pensamientos confusos, mezclando el recuerdo de su amor con el dolor que crecía con cada paso que daba hacia la verdad. Dentro del restaurante, Isen encontró un rincón discreto desde donde pudo ver a Olivia sentada a la luz de las velas. Su rostro brillaba de una forma que no había visto en mucho tiempo, y frente a ella había un hombre al que nunca había visto, bien vestido, con una sonrisa segura y una mirada que denotaba intimidad. Sus manos se rozaron sobre la mesa en un gesto que le gritó a Isen la confirmación que tanto temía. Sintió que le flaqueaban las piernas, pero permaneció de pie, como si solo la ira y la incredulidad lo sostuvieran.
Vio cuando el hombre se inclinó y Olivia no dudó en recibirlo, cerrando los ojos por un breve instante que pareció eterno, entregándose a un beso que selló allí, sin vergüenza, la ruptura de todo lo que habían construido juntos. La conmoción se apoderó de Isen con tanta intensidad que tuvo que agarrarse a una columna para no desplomarse allí mismo. El restaurante parecía girar a su alrededor, las voces se convertían en sonidos distantes y distorsionados, como si estuviera sumergido en agua, y el calor de las luces parecía burlarse de él, iluminando cada detalle de la traición como un foco implacable. Los recuerdos de cada momento compartido invadieron su mente como cuchillos, su primer viaje juntos, el día que decoraron su habitación, las risas que resonaban por la casa. Todo aquello se hizo añicos ante sus ojos, mientras la sonrisa de ella para otro hombre le grababa en el alma la certeza de que no había vuelta atrás. Aún así, Isen reunió sus últimas fuerzas y caminó hacia su mesa. Cada paso resonaba en su pecho como un trueno, cada respiración dolía como si el aire fuera ácido. Al acercarse, el sonido de sus risas se hizo audible, como cuchillas que le atravesaban los oídos. Olivia, al notarlo, palideció de inmediato, como si le hubieran chupado la vida del rostro. El hombre también se giró sorprendido, pero era en ella donde Isen mantenía la mirada fija, ojos que ahora cargaban con todo el dolor, todo el amor traicionado y toda la decepción acumulada. Se detuvo frente a ellos, y por un instante el silencio pareció envolver todo el salón del restaurante, mientras los corazones latían desbocados y las respiraciones se volvían superficiales. Las palabras que tantas veces había ensayado no salieron, pero de su garganta se escapó la frase que nunca pensó que diría: «Te amé de verdad, es una pena que no fuera correspondido», dijo con voz firme, pero con el corazón hecho pedazos. Las palabras flotaron entre ellos como espectros, cargadas con todo lo destruido, y el sonido de su voz resonó como un trueno que reverberó en cada rincón del restaurante. Olivia se llevó la mano a la boca, con los ojos llorosos, mientras el hombre frente a ella se alejaba, sin saber qué hacer ante la furia contenida que ardía en los ojos de Isen. El silencio que siguió fue tan denso que pareció tener masa, y todas las miradas en la sala se volvieron hacia ellos, presenciando la caída de un amor que muchos creían inquebrantable. Sin esperar respuestas, Isen se dio la vuelta y salió del restaurante a grandes zancadas, sintiendo que sus piernas amenazaban con ceder en cualquier momento, pero sin permitir que el dolor lo hiciera desplomarse allí, frente a todos. El frío viento nocturno le azotaba el rostro, pero la sensación era casi reconfortante comparada con el calor sofocante de la vergüenza que acababa de experimentar. Mientras caminaba por las calles, su corazón latía al unísono con el dolor que explotaba en su interior, y la imagen de Olivia en brazos de otro hombre se repetía como una pesadilla interminable en su mente. Cada recuerdo feliz se convertía ahora en un cruel recordatorio de todo lo que había perdido, y el futuro que había imaginado con ella a su lado se hacía añicos como un cristal arrojado contra la pared. Al llegar a casa, Isen se sentó en el sofá que tantas veces había servido de escenario para abrazos y confidencias, pero que ahora parecía un simple objeto frío en una habitación vacía. Miró a su alrededor, observando cada detalle del lugar que habían construido juntos y que ahora parecía un decorado abandonado. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por la respiración irregular que intentaba controlar. Las lágrimas comenzaron a caer sin previo aviso, pesadas, calientes, mezcladas con la ira y el dolor que le desbordaban el pecho. Las paredes parecieron apretarse a su alrededor, como si la propia casa, testigo silencioso de tantos momentos felices, lo aplastara con el peso de todo lo que había terminado. A medida que la noche avanzaba y la oscuridad se hacía más densa, Isen cerró los ojos e intentó encontrar fuerzas en los recuerdos de quién era antes de todo esto, pero el sonido del beso que había presenciado resonaba en su mente como un recordatorio de que nada volvería a ser igual. El amanecer parecía eterno, y cada segundo le arañaba el alma con el dolor de una traición que ya no podía deshacer. Aún así, en medio del caos, algo comenzó a crecer, una pequeña llama, casi imperceptible, pero que traía consigo una silenciosa promesa de que este no sería el final, solo el comienzo de algo que aún no podía comprender del todo, pero que pronto lo cambiaría todo. Cuando por fin salió el sol tras una noche de insomnio, Isen supo que necesitaba respuestas para los fantasmas que le impedían respirar. El dolor era insoportable, pero la incertidumbre lo consumía aún más, como el óxido corroyendo lo que le quedaba de fuerza. Se pasó las manos por el pelo, se miró en el espejo del baño y decidió que no pasaría ni un día más sin enfrentarse a Olivia. La imagen de ella riendo con otro hombre aún le latía en la mente como una herida abierta, pero algo en su interior exigía saber más,
como si solo la verdad pudiera acabar con esta agonía de una vez por todas. Cogió el móvil y llamó a Olivia, quien contestó con voz vacilante, casi como si hubiera estado esperando ese momento. «Tenemos que hablar ahora», dijo en voz baja pero con una firmeza que no admitía negativas. Ella había accedido a verlo en casa más tarde esa mañana, y cada minuto de espera parecía arrastrar su alma a través de los fragmentos de todo lo que habían construido juntos. Cuando Olivia cruzó la puerta, la habitación pareció llenarse de electricidad, como si hasta las paredes supieran que allí se decidiría su destino. Sus miradas se cruzaron y el silencio que se cernió sobre ella fue tan denso como cualquier palabra. Dio un paso hacia él, pero Isen levantó la mano, deteniéndola a pocos metros, como si ese gesto pudiera evitar que volviera a sentir más dolor. Respiró hondo antes de empezar, con la voz entrecortada, pero decidido a no huir más. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Cuánto tiempo me has mentido?» Olivia cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a brotar, corriendo silenciosamente por sus mejillas mientras intentaba encontrar palabras que no existían. «Yo, me perdí. No puedo decir cuándo todo empezó a desmoronarse. Juro que intenté luchar contra ello, pero la soledad, el vacío que se instaló entre nosotros. Busqué algo que me hiciera sentir viva de nuevo», confesó, con la voz quebrada con cada sílaba, como si cada palabra la hundiera más en el pantano de la vergüenza. Isen sintió la ira arder en su pecho como un reguero de pólvora, pero lo que más le dolió fue darse cuenta de que, incluso ahora, no podía explicarlo. «Lo destruiste todo. Mataste lo que éramos», dijo, con su voz resonando por la casa como un trueno. Olivia se acercó, suplicándole con la mirada que la oyera. «Sé que me equivoqué, sé que destruí nuestro mundo, pero necesitas saber algo, algo que te oculté por miedo de que te alejara de mí para siempre». Temblaba como una hoja a punto de caer, y por primera vez, Isen comprendió que algo más profundo se escondía tras aquella traición. Sentía las piernas débiles y se incorporó, indicándole que hablara. «Dilo», susurró, pero cada letra parecía pesar una tonelada. Olivia respiró hondo, se pasó la mano por la cara y, con la voz ronca de tanto llorar, reveló el secreto que había guardado durante meses. «Iba a buscarte ayer, porque decidí luchar por nosotros. Iba a decirte que me arrepentía profundamente, que lo que hice era imperdonable, pero que descubrí algo que lo cambiaría todo. Sabía que planeabas dejar tu trabajo y mudarte a otro lugar, que estabas lista para dejarlo todo aquí, pero no sabía que era por mí. Cuando supe que te ibas de casa, que lo estabas preparando todo en secreto para irte sin mirar atrás, me desesperé. Me di cuenta de que te perdí no por otro hombre, sino porque ya no me amabas. Empezaste a planear irte incluso antes de enterarte de la traición». El silencio se extendió por la casa como un rugido ahogado mientras Isen procesaba lo que acababa de oír. Su rostro palideció, y sus palabras resonaron en su mente como martillazos implacables. Recordó los meses anteriores, lo infeliz que había sido, como había pensado en empezar de nuevo lejos de allí, pero siempre había pospuesto la decisión por miedo a hacerle daño. El peor golpe no fue enterarse de que lo había engañado, sino darse cuenta de que, sin querer, él también la había abandonado mucho antes de que todo explotara. «Entonces, ¿lo sabías?», dijo, con la voz tan débil que parecía a punto de desvanecerse. Olivia asintió, sollozando, arrodillada a sus pies. «Te escuché por teléfono y me enteré de que estabas negociando un traslado a otro estado. Pensé que si querías irte, no tenía motivos para seguir intentándolo, y me lancé a algo que me hacía sentir querida, viva. Pero cuando te vi esa noche, cuando te miré a los ojos, supe que había sucedido lo que más temía, ya no eras mía». La revelación golpeó a Isen como un rayo, destrozando cualquier resto de ira y dejando solo un vacío. Las piezas empezaron a encajar, las llamadas a otros estados, las largas reuniones que no tenían nada que ver con el trabajo, los documentos que le había ocultado. Quería huir, quería desaparecer porque ya no creía que su amor pudiera salvarse, pero en lugar de hablar, optó por urdir un plan silencioso para desaparecer. Yo pensé que te estaba protegiendo del dolor de escuchar de mi boca que no podía soportarlo más. Quería irme para que no tuvieras que cargar con la culpa. Pero nunca imaginé que llegaríamos a esto», dijo, con la voz apagada en un grito contenido, el grito de alguien que sabía que no había manera de arreglar nada. Los dos se miraron fijamente durante largos segundos, con los ojos enrojecidos y la respiración agitada. Olivia se acercó,
apoyando la mano en su rodilla como si intentara aferrarse a su última esperanza. Quería tanto que me quisieras como antes. Quería que todo fuera como en nuestros primeros años, pero ahora sé que lo arruiné todo. Eras mi único amor verdadero y te perdí. Isen cerró los ojos, sacudiendo la cabeza en silencio, las lágrimas corrían por su rostro mientras cada recuerdo feliz parecía burlarse de él. No me perdiste ahora. Me perdiste mucho antes de lo que crees. Cuando empezamos a dormir boca arriba, cuando nuestras conversaciones terminaron en silencio, cuando dejamos de vernos como compañeros. Lo que pasó ayer fue solo el golpe final a algo que ya estaba muriendo, respondió, con la voz pesada como el plomo, pero firme como una sentencia que no dejaba lugar a la esperanza. La habitación se llenó del sonido apagado de sus sollozos mientras él se ponía de pie, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. ¿Te vas?, preguntó Olivia, su voz rasgando el aire como un lamento. Isen respiró hondo, se secó las lágrimas y la miró con una mezcla de tristeza y serenidad. Sí. Necesito encontrar quién soy sin ti, necesito recordar al hombre que era antes de todo esto. Y tú necesitas aprender a vivir con las decisiones que tomaste. Ya no puedo soportar el peso de lo que nos hemos convertido solo. Ella intentó agarrarlo del brazo, pero él se apartó, con los ojos llenos de dolor y resignación. Por favor, no te vayas así, suplicó, pero él simplemente desvió la mirada, caminando hacia la puerta sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Olivia cayó de rodillas al suelo, abrazando el vacío que la rodeaba como si intentara aferrarse a la vida que se le escapaba. Isen salió a la calle sintiendo el viento frío en el rostro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de ligereza en el pecho. El dolor seguía ahí, latiendo como una herida abierta, pero en el fondo, también estaba la semilla de algo nuevo, la silenciosa promesa de que podría empezar de nuevo en otro lugar, con alguien más, o tal vez solo consigo mismo. Mientras caminaba, recordaba sus palabras resonando en su mente como un estribillo trágico: sabía que estabas listo para dejarme incluso antes de que cometiera un error. Y, sin embargo, siguió adelante, sin saber aún a dónde iba, pero seguro de que nunca volvería a ese lugar donde el amor moría en silencio. Cuando Isen salió por la puerta, la luz del mediodía le cegó los ojos por un instante, pero siguió adelante con paso firme, sin mirar atrás, como si cada metro que se alejaba de aquella casa fuera una victoria sobre el dolor que aún le quemaba por dentro. Caminó hacia el coche aparcado a pocas manzanas, porque la simple idea de aparcar frente a su casa, ahora tan extraña, le parecía grotesca. Arrancó el motor con manos temblorosas, los ojos aún húmedos, pero con una determinación que empezaba a solidificarse como un escudo. Mientras conducía sin rumbo fijo, recordaba cada detalle de la última hora, las palabras pronunciadas en tono de sentencia, el llanto de Olivia, el silencio que se había instalado entre ellos como una lápida sobre todo lo vivido. El sonido de las luces parpadeantes del coche parecía un reloj marcando el tiempo que le quedaba para decidir cómo empezar de nuevo, y el olor de la tapicería mezclado con su perfume pegado a la ropa le revolvía el estómago, como si cada respiración fuera un cruel recordatorio de que aún la amaba, a pesar de todo. Decidió detenerse en una cafetería que solía frecuentar en los primeros años de su matrimonio, un pequeño lugar que seguía exactamente igual, con sus mesas de madera desgastada y la vitrina llena de pasteles que una vez compartieron entre risas y planes de futuro. Entró como si invadiera un pasado olvidado, pidió un café solo y se sentó en un rincón apartado, donde la luz de la ventana iluminaba su rostro cansado. Mientras removía el azúcar sin prestar atención, se dio cuenta de que su mente divagaba hacia posibilidades que hasta entonces no se había atrevido a considerar. Tal vez era hora de irse de la ciudad para siempre, de buscar otro hogar donde los recuerdos no lo acosaran en cada esquina, de construir una nueva rutina donde la ausencia de Olivia no se sintiera como un grito silencioso. Fue entonces cuando su celular vibró sobre la mesa, sacándolo de su ensoñación con su nombre brillando en la pantalla como una llama insistente. Por un momento, dudó en contestar, pero terminó deslizando el dedo para contestar, llevándose el dispositivo a la oreja con un profundo suspiro. No puedes irte así como así, dijo Olivia al otro lado, con la voz ronca y desesperada, llena de un miedo palpable que parecía penetrar las ondas del teléfono y oprimir el pecho de Isen. Necesito hablar contigo, necesito que me escuches una vez más, por favor, encuéntrame, dame esta oportunidad. Permaneció en silencio, observando el movimiento del café mientras su respiración resonaba temblorosa en su oído, hasta que finalmente respondió, en voz baja pero firme: ¿Dónde?
Ella sugirió un parque a solo unos minutos, un lugar donde solían hacer picnic en los veranos más felices de sus vidas, y él, contra lo que le quedaba de orgullo, accedió a verla. Mientras caminaba hacia allí, el sonido de sus pasos en la acera se mezcló con los recuerdos de tardes soleadas sentadas en el césped, intercambiando besos y promesas que ahora sonaban a chistes malos. Al llegar al parque, vio a Olivia esperando bajo un árbol milenario, el mismo que le servía de refugio en los días calurosos, y la imagen de ella allí, tan pequeña y vulnerable, le hizo vacilar el corazón mientras su mente le gritaba que mantuviera la distancia. Se acercó con pasos vacilantes, con los ojos hinchados de tanto llorar, y se detuvo a escasos centímetros de él, como si temiera que cualquier paso en falso lo hiciera desaparecer. No podía dejarte ir sin intentarlo una vez más, dijo, en voz tan baja que casi se perdía entre el sonido del viento entre las hojas. Isen se cruzó de brazos, con la mirada fija en ella, pero sin ceder ni un ápice. ¿Qué más puedes decir que no hayas destruido ya?, preguntó, con palabras afiladas como navajas, pero también llenas de un cansancio que dolía más que cualquier ira. Respiró hondo, sus manos temblorosas buscando las de él, pero él las apartó. Quiero que sepas que lo entiendo todo. Entiendo que nuestra historia no ha terminado solo por lo que hice, sino también por todo lo que no hicimos, empezó, con la voz quebrada, las palabras saliendo a borbotones. No estoy aquí para justificarme, porque no hay excusa para el dolor que he causado, pero necesito que sepas que ayer, cuando te vi en la puerta del restaurante, me di cuenta de que todavía te amo como nunca he amado a nadie. Y que he perdido mucho más de lo que creía poder perder. Isen cerró los ojos, dejando que sus palabras lo atravesaran como una cuchilla caliente, pero se obligó a abrirlos de nuevo y mirarla, porque necesitaba ver la sinceridad o la falta de ella, reflejada en sus ojos. ¿De verdad crees que basta con decir que todavía me amas? ¿Crees que eso lo borra todo?, replicó ella con voz temblorosa, como si ya no supiera si sentía ira o simplemente cansancio. No lo borres, lo sé, respondió Olivia, con la voz quebrada mientras una lágrima le corría lentamente por la cara. Pero necesitaba que supieras que, aunque sabía que planeabas dejarme, me arrepentí, quise luchar, pero fui una cobarde, dejé que el miedo me paralizara. No te imaginas la cantidad de veces que pensé en buscarte, en suplicarte que volvieras a empezar. Soñaba cada noche con abrazarte, con la oportunidad de oírte decir que aún había esperanza. Isen suspiró profundamente, pasándose la mano por la cara como si intentara alejar la realidad, pero ésta permaneció allí, tan cruel y sólida como el árbol que les daba sombra en el reencuentro. ¿Quieres que crea que todo esto sería diferente si yo hubiera hablado primero?, preguntó, con la voz casi perdida en la brisa que agitaba las hojas. Olivia asintió, pero había algo más en sus ojos, un arrepentimiento tan profundo que parecía desbordarse en cada expresión. Sé que cometí un error, pero tú también me abandonaste antes de que pudiera, susurró, y la frase cortó el aire entre ellos como un trueno silencioso. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito, mientras ambos permanecían allí, mirándose como desconocidos que compartían un pasado común pero ya no podían reconocerse. Isen habló entonces, en voz baja y llena de resignación: quizás ese sea el mayor castigo de todos, darme cuenta de que ambos contribuimos a nuestra caída, que fuimos cómplices en la construcción del abismo que nos separaba. Olivia se mordió el labio, como si quisiera contener las palabras que insistían en escapar, pero terminaron derrumbándose. ¿De verdad vas a irte? ¿Vas a dejarme aquí con todo lo que construimos convertido en polvo? Apartó la mirada hacia el lago que reflejaba el cielo nublado, las aguas tranquilas en marcado contraste con la tormenta que hervía en su pecho. Lo necesito, respondió finalmente, con la voz entrecortada, pero con una certeza que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Quedarme sería prolongar el dolor, alimentar un fantasma de lo que fuimos. Necesito un nuevo comienzo, Olivia, aunque eso signifique dejar atrás a quien amé más que a mí mismo. Ella comenzó a llorar con más fuerza, cubriéndose la cara con las manos mientras se acurrucaba como si intentara desaparecer. Isen dio un paso más cerca, dudó un momento, pero luego la abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo, como si fuera la última vez que se permitirían sentir algo tan intenso. El abrazo duró largos segundos que parecieron eternos, pero él sabía que una vez que la soltara, no habría vuelta atrás. Al separarse, Olivia le sujetó el rostro entre las manos, con los ojos enrojecidos pero brillantes de desesperada esperanza: si alguna vez sientes que podemos volver a intentarlo, búscame. Aquí estaré, siempre. Isen sonrió con tristeza,
pasando los dedos por su cabello en un gesto que mezclaba cariño y despedida. Si eso alguna vez ocurre, será porque ambos hemos cambiado. Pero no te prometo nada que no pueda cumplir. Permanecieron en silencio, mirándose, como si supieran que las palabras ya no bastaban para salvar nada. Luego se alejó lentamente, con cada paso doliendo como si le arrancara una parte de sí mismo, hasta que desapareció de su vista. Horas después, Isen estaba en una habitación de hotel, tumbado en la cama, mirando al techo, sintiendo cada músculo de su cuerpo pesar como plomo. El recuerdo del abrazo aún le quemaba la piel, mezclado con la certeza de que necesitaba seguir adelante. Encendió su celular, bloqueó el número de Olivia y empezó a buscar apartamentos en otra ciudad, cualquier lugar que no guardara cada rincón como una tumba de sus recuerdos. Mientras tanto, Olivia permanecía en el parque, sentada bajo el árbol donde todo comenzaba y terminaba, con las manos enterradas en la cara mientras sollozaba hasta que se le acabaron las lágrimas. A su alrededor, las familias paseaban, los niños jugaban y la vida seguía su curso indiferente, como si no importara cuántos corazones se estuvieran rompiendo en ese preciso instante. Al anochecer, la luna se alzaba lentamente en el cielo, iluminando el parque casi vacío, y Olivia seguía allí, abrazándose a sí misma, sintiendo el viento frío cortarle la piel mientras repetía en voz baja su nombre como una plegaria que jamás sería respondida. Cada sonido de la noche parecía burlarse de su dolor, cada recuerdo de días felices ardía como fuego. En algún lugar, Isen también miraba la luna, pero en silencio, como si las palabras se hubieran vuelto inútiles, como si las promesas de amor eterno fueran solo ecos de una vida que ya no existía. Incluso separados, ambos sabían que este sería solo el comienzo de un largo viaje para intentar reconstruirse, cada uno cargando con las marcas de un amor que comenzó con sueños y terminó en silencio. A la mañana siguiente, Isen despertó en su habitación de hotel sintiendo como si una década hubiera pasado por su cuerpo en tan solo unas horas. El sol entraba por las rendijas de las cortinas con una luz tenue, iluminando una habitación que aún no albergaba recuerdos dolorosos, pero que, al mismo tiempo, cargaba con el peso de la incertidumbre sobre qué haría a continuación. El desayuno que el servicio del hotel le había dejado en la puerta se enfrió en la mesa, intacto, mientras él permanecía sentado en el borde de la cama, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en un punto cualquiera de la alfombra. Un dolor sordo latía en su interior, como si cada latido le recordara que algo le había sido arrebatado, pero mezclado con este dolor había una extraña sensación de alivio, la libertad que venía con la decisión irrevocable de no volver jamás a esa relación que ambos habían destruido con omisiones, silencios y, en su caso, con la traición que aún resonaba en cada pensamiento. Su teléfono, ya sin los insistentes mensajes de Olivia, parecía extrañamente silencioso, como un presagio de que su vida entraría en un nuevo ritmo. Isen pasó parte de la mañana investigando ciudades donde pudiera empezar de cero, lugares donde no tuviera que encontrarse con rostros familiares que le recordaran su matrimonio fallido, donde pudiera caminar por las calles sin sentir el peso de los fantasmas de recuerdos felices que se habían vuelto dolorosos. Llamó a un agente inmobiliario en una ciudad costera, explicándole que necesitaba algo sencillo pero cómodo, un lugar donde pudiera empezar de cero sin que cada rincón de la casa le hiciera pensar en noches perdidas o promesas incumplidas. Mientras hablaba, su voz sonaba más firme de lo que sentía por dentro, como si proyectar seguridad fuera la única forma de no derrumbarse por completo. Cuando colgó, guardó silencio durante largos minutos, asimilando la realidad de que, en pocos días, estaría empacando todo lo que había dejado en cajas, dejando atrás no solo una casa, sino toda una historia. Mientras tanto, Olivia intentaba encontrarle sentido a las horas que se le pasaban sin saber de él. Tras pasar la noche en el parque hasta que el viento gélido la obligó a levantarse, regresó a la casa que una vez fue su hogar, sintiendo cada habitación tan grande y vacía como su pecho. Las plantas que tanto había cuidado parecían más marchitas que nunca, los cojines del sofá parecían irónicamente desaliñados, como burlándose de su esfuerzo por guardar las apariencias cuando todo ya se estaba desmoronando. Pasó horas sentada en el suelo de la sala, abrazándose las rodillas mientras pensaba en todo lo que había hecho, en todo lo que había dejado de hacer, en todas las oportunidades de pedir ayuda que había ignorado por orgullo, miedo o simple negación. Los mensajes que aún no le había enviado se amontonaban en los borradores de su teléfono, cada uno empezando con «lo siento» o «por favor», pero ninguno parecía suficiente para expresar la mezcla de arrepentimiento y desesperación que la consumía. A medida que avanzaba la tarde, Olivia decidió salir de casa y vagar sin rumbo por las calles que recorría a diario,
pero que ahora parecían laberintos de recuerdos y arrepentimientos. El mercado donde compraban juntos, la cafetería donde se reunían para comer algo rápido, el cine donde celebraron su aniversario, cada lugar parecía tener un peso insoportable. Se sentó en un banco del parque, observando a las parejas pasar de la mano, sonriendo sin darse cuenta de que las observaba como si estuviera viendo una película demasiado dolorosa para apagarla. Se preguntó si alguna vez tendría el valor de volver a amar o si estaba destinada a vivir en el exilio emocional que había creado con sus propias decisiones. Las palabras de Isen en el parque resonaron en su mente como martillazos, sobre todo cuando dijo que necesitaba recordar al hombre que había sido antes que ella. Fue entonces cuando se dio cuenta de cuánto se había perdido a sí misma, de cuánto se había amoldado a las inseguridades y al miedo a no ser suficiente, convirtiendo cada pequeño desacuerdo en una justificación para distanciarse aún más. Mientras Olivia se desesperaba por ver pasar los días sin noticias, Isen empezó a dar los primeros pasos para mudarse. Habló con sus compañeros de trabajo sobre su decisión, oficializó su solicitud de traslado y solo se lo contó a sus amigos más cercanos, quienes, impactados por la noticia, respetaron su silencio sobre las verdaderas razones. A ellos, solo les dije que necesitaba un nuevo comienzo, algo que sonó más a un grito que a una explicación. Mientras empacaba, Isen descubrió fotos, notas antiguas y objetos que aún conservaban su aroma, y cada descubrimiento lo hacía detenerse, sentarse en el suelo y permitirse llorar unos minutos antes de retomar la tarea. A veces, incluso se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero cada vez que recordaba el beso que había presenciado, sentía la respuesta grabada en su interior: ya no había espacio para los dos. Al tercer día, Olivia se armó de valor para volver a llamar, y esta vez él respondió en silencio, dejándola hablar primero. Su voz sonaba cansada, pero aún llena de emoción: sé que no quieres oírme, pero necesito decirte que estoy dispuesto a luchar, a reconstruirlo todo, a hacer lo que sea para tenerte de vuelta. Isen escuchó en silencio, cerrando los ojos al sentir el dolor reavivarse en cada una de sus palabras. Cuando respondió, su voz era baja, pero sin vacilar: no sé si hay otro nosotros que reconstruir. Tal vez algún día entienda dónde nos equivocamos, pero ahora mismo solo sé que necesito irme para recordar quién soy. El silencio que siguió pareció eterno, como si cada respiración estuviera acompañada por la certeza de que este era realmente el final. Ella todavía intentó discutir, pero él colgó, tirando el teléfono al sofá mientras se acostaba boca arriba en el suelo, mirando al techo y tratando de acostumbrarse a la soledad que ya no parecía tan insoportable como antes. A la mañana siguiente, Olivia se despertó en una casa aún más silenciosa, como si el aire fuera más denso que nunca. Decidió buscar ayuda, llamó a un terapeuta recomendado por una amiga y programó una sesión de emergencia. Al contar su historia por primera vez a alguien fuera de su círculo íntimo, sintió como la vergüenza y la culpa se desbordaban en cada palabra, pero al mismo tiempo sintió un pequeño alivio al finalmente decir en voz alta todo lo que había estado ocultando, incluso a sí misma. La terapeuta la escuchó atentamente, sin juzgarla, y cuando habló, sus palabras tocaron una fibra sensible: estás sufriendo, pero tienes que aceptar que parte de ese sufrimiento proviene de no haber asumido la responsabilidad de tus propias decisiones. Y la sanación comienza cuando dejas de esperar que otros arreglen lo que solo tú puedes cambiar en ti. Fue allí, en esa consulta, donde Olivia se dio cuenta por primera vez de que quizás el dolor que sentía no se debía solo a la pérdida de Isen, sino al miedo a enfrentarse a sí misma. Mientras ella se sumergía en este doloroso proceso de autodescubrimiento, Isen continuó con sus decisiones prácticas, entregando las llaves de la casa a un agente inmobiliario y despidiéndose de cada habitación con una mezcla de nostalgia y alivio. Al recorrer las habitaciones vacías, tocaba las paredes con las yemas de los dedos, recordando las risas que resonaban allí, las discusiones que rompían la armonía, las noches en que se despertaba en mitad de la noche solo para ver a Olivia durmiendo a su lado y sentir que, a pesar de todo, valía la pena seguir intentándolo. Ahora, sin embargo, comprendía que quedarse no significaba luchar, sino simplemente prolongar una guerra silenciosa que acabaría destruyéndolos a ambos por completo. Cuando cerró la puerta por última vez, oyó el eco del sonido por el pasillo como una advertencia definitiva de que no había vuelta atrás. De camino a la nueva ciudad, el camino parecía interminable, y cada kilómetro recorrida traía recuerdos que parecían destellos dolorosos, pero que poco a poco se disipaban, como si el movimiento del coche ayudara a barrer el polvo del pasado.
Isen se permitió sonreír levemente al pensar en todo lo que había aprendido sobre sí mismo en los últimos días, como había descubierto que él también había contribuido al final al callar, al encerrarse en sí mismo, al no luchar cuando aún había una oportunidad. Ahora, por primera vez, sentía que tenía el control de su propio destino, listo para reconstruir su vida sin el peso de intentar salvar a quienes no querían ser salvados. La sensación no era de victoria, sino de liberación, como si finalmente hubiera soltado un ancla que le impedía avanzar. Mientras tanto, Olivia se entregó de lleno a intensas sesiones de terapia, ahondando en recuerdos de la infancia, viejas inseguridades y todo aquello que la hacía temer perder a su amor hasta el punto de sabotearlo. En el fondo, sabía que aunque Isen nunca regresara, necesitaba encontrarle sentido a su vida para seguir viviendo, para no hundirse en el arrepentimiento. Cada noche era una batalla contra el impulso de enviar más mensajes, cada mañana un ejercicio para aceptar que tal vez nunca volvería a oír su voz. Pero incluso en medio del dolor, empezó a descubrir pequeñas chispas de fuerza, como cuando se dio cuenta de que podía pasar un día sin llorar o cuando notó que podía cocinar sin hundirse en los recuerdos. En la distancia que se formó entre ellos, también creció un silencio que, en lugar de acercarlos, consolidó su decisión de tomar caminos separados. Pero en cada uno de ellos residía la certeza de que esta historia, marcada por el amor, los errores y los arrepentimientos, dejaría profundas cicatrices que jamás olvidarían, aunque el tiempo suavizara el dolor. Y así, en dos mundos que una vez fueron uno, cada uno luchó por reconstruirse, enfrentándose al dilema moral de comprender hasta qué punto su culpa condujo al colapso de un amor que, durante mucho tiempo, pareció inquebrantable. La lluvia caía tenue sobre el patio del edificio donde vivía Olivia, convirtiendo cada paso en un esfuerzo por no resbalar en los charcos que se formaban a su paso. Había salido a caminar después de otra intensa sesión de terapia, en la que había desenterrado viejos recuerdos que le hicieron comprender cómo siempre había necesitado validación para sentirse completa, y cómo esto la llevaba a buscar fuera lo que debía construir dentro de sí misma. Ahora, mientras el agua mojaba su cabello y la ropa se le pegaba a la piel, se sentía vulnerable, pero por primera vez en mucho tiempo, también extrañamente libre. Cada gota que resbalaba por su rostro parecía lavar un poco del dolor acumulado, y la noche gris que envolvía la ciudad hacía juego con la quietud que la habitaba. La calle estaba casi desierta, con las farolas reflejándose en las aceras mojadas, creando un escenario que parecía hecho a medida para alguien que necesitaba perderse en sus pensamientos. Al llegar a casa, Olivia encontró una carta debajo de la puerta. El corazón le latía con fuerza al pensar que era de Isen, pero al abrirla, vio que era una notificación oficial del agente inmobiliario, informándole de que había entregado las llaves y que la venta de la casa había comenzado. El golpe de la noticia fue como una cuchillada fría que le atravesó el pecho. Se dejó caer en el sofá, agarrando el papel con tanta fuerza que las esquinas se rasgaron, mientras las lágrimas brotaban como una tormenta silenciosa. Cada palabra escrita formalmente en el papel parecía burlarse de los sueños que una vez compartieron en ese lugar. La casa donde habían planeado tener hijos, donde habían hablado de dónde pasarían las vacaciones, donde se habían besado en las mañanas felices, ahora era solo una propiedad para intercambiar, sin rastro alguno de la historia que había albergado. Gritó de frustración, su voz resonó huecamente por las habitaciones, pero pronto se quedó en silencio, agotada de luchar contra lo que ya no podía cambiar. Al otro lado, Isen pasaba su primera noche en su nuevo apartamento, un pequeño y funcional estudio en un barrio tranquilo. Las paredes aún desnudas y el olor a pintura fresca hacían que cada rincón pareciera un lugar sin pasado, justo lo que necesitaba para intentar reconstruir su propia identidad. Sentado en una silla improvisada, escribía en un cuaderno que había comprado durante el viaje, llenando páginas con todo lo que quería decirle a Olivia pero que nunca se atrevería a enviar. No fuiste solo tú quien rompió nuestras promesas. También me perdí a mí mismo, escribió, sintiendo que al menos plasmarlo en papel era una forma de liberar lo que le pesaba en el pecho. Cuando se cansó de escribir, observó la lluvia por la ventana, oliendo la tierra mojada mezclada con la brisa fría que entraba, y recordó vagamente el parque donde todo se había derrumbado. Cada trueno parecía repetir el recuerdo del abrazo de despedida, y sabía que esos recuerdos lo acompañarían durante mucho tiempo, como fantasmas que nunca podrán exorcizarse por completo. En mitad de la noche, Olivia decidió llamar a una amiga de confianza, alguien que no había estado presente en los momentos más íntimos de la pareja y que, por lo tanto, podría ofrecerle una perspectiva más clara.
Se desahogó por completo, desde la sensación de soledad que la había empujado a cometer un error irreparable, hasta el dolor de ver a Isen desaparecer de su vida sin mirar atrás. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo, dijo entre sollozos, pero su amiga fue firme, no tienes que volver atrás, tienes que seguir adelante. Aún puedes aprender de esto, aún puedes ser mejor persona. Pero tienes que aceptar que quizá nunca regrese, y que esto no define quién eres. Esas palabras, duras pero ciertas, resonaron en su mente después de colgar. Por primera vez, Olivia comprendió que seguir castigándose no traería de vuelta a Isen, solo la mantendría atrapada en un ciclo de autodestrucción que solo ella podía romper. Con el paso de los días, Isen empezó a explorar la nueva ciudad. Recorrió las calles a distintas horas, como si quisiera sentir la energía del lugar en todas sus luces y sombras. Entraba en cafés a observar a la gente, escuchaba sus conversaciones, veía cómo se desplegaba la vida como espectador, intentando recordar cómo era formar parte del mundo sin llevar una carga tan pesada. En uno de estos paseos, se topó con un pequeño centro cultural que ofrecía clases de fotografía. Algo en él hizo clic y, sin pensarlo mucho, se apuntó a las siguientes clases. Quería aprender a capturar momentos, quizás para dejar de revivir solo los malos. En las primeras clases, se sintió fuera de lugar, pero poco a poco se dio cuenta de que podía sonreír al hablar de colores, luces y encuadres, y que era posible pensar en algo más que en los arrepentimientos. Olivia, por otro lado, progresó de forma lenta pero significativa. La terapia empezó a evocar recuerdos que explicaban sus miedos, como el abandono que sufrió de pequeña, cuando sus padres se peleaban tanto que se escondía en su habitación, jurándose a sí misma que nunca dejaría que nadie se fuera sin luchar. En un intento por evitar el dolor, se volvió posesiva y desconfiada, saboteando sus relaciones sin darse cuenta. En sus conversaciones con su terapeuta, empezó a comprender que la traición era la culminación de un patrón de comportamiento que debía abordar si quería tener alguna posibilidad de ser feliz, sola o no. Empezó a escribir 3 cosas cada día por las que estaba agradecida, aunque fueran sencillas, como un café caliente o el canto de un pájaro. Pequeños gestos que la ayudaban a encontrarle sentido a días que parecían insoportablemente vacíos. Una noche fría, mientras revisaba sus notas, Olivia decidió escribirle una carta a Isen, no para intentar traerlo de vuelta, sino para liberarse del peso que cargaba. Las palabras fluían entre lágrimas y suspiros: no espero que me perdones, pero necesito darte las gracias. Me enseñaste lo que es el amor verdadero y también lo que es perderlo. Necesito que sepas que no te culpo por irte. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Te deseo paz y espero que algún día encuentre la mía. Al terminar, sintió como si parte del nudo en su pecho se hubiera deshecho. Dobló el papel y lo guardó en una caja junto con fotos, cartas antiguas y recuerdos que, por ahora, no se atrevía a tirar, pero sabía que algún día necesitaría hacerlo. En el estudio, Isen también escribía. Sus notas ya no eran solo desvaríos, sino reflexiones sobre lo que había aprendido de todo. Se necesita valentía para amar, pero aún más para dejar ir a quien amas cuando eso significa salvarte a ti mismo, escribió en una de las páginas. Empezó a comprender que no odiaba a Olivia, al contrario, sentía compasión por ella y por sí mismo, por todo lo que no habían podido decirse antes de que fuera demasiado tarde. Esta comprensión no alivió el dolor, sino que lo hizo más soportable, como si aceptarlo fuera el primer paso para que perdiera su fuerza. Un fin de semana, durante una sesión de fotos con sus compañeros de clase, Isen conoció a Maya, una mujer de sonrisa amable y mirada curiosa que parecía ver la belleza en detalles que él jamás habría notado por sí solo. Hablaron de libros, películas y música, riéndose de las coincidencias que surgían con cada intercambio de ideas. No le contó nada de su pasado ni de las cicatrices que aún latían en su alma, pero esa tarde se permitió sentir algo más que dolor. Cuando Maya le rozó suavemente el brazo mientras señalaba un grafiti colorido en un callejón, Isen sintió una calidez sutil, pero tan reconfortante que se estremeció. No sabía si podría convertirse en algo más grande, pero por primera vez no sintió que traicionara el recuerdo de lo que había vivido con Olivia al sonreírle a otra persona. En casa, Olivia empezó a pintar sobre lienzos que evocaban paisajes que soñaba visitar, y a medida que los colores se fundían, sentía como si volcara sus miedos y arrepentimientos en ellos, transformándolos en algo que podía ser hermoso, aunque imperfecto. Envió fotos de las pinturas a su terapeuta, quien le respondió que era una poderosa forma de reconstrucción.
Cada pincelada era como una confesión, cada color, un intento de expresar lo que no podía expresar con palabras. Y aunque lloraba mientras pintaba, Olivia empezó a sentir una chispa de esperanza, como si pudiera convertirse en alguien más fuerte de lo que jamás había imaginado. Así, separados por la distancia y por los caminos que eligieron, Ethan y Olivia siguieron enfrentando días buenos y malos, cayendo y levantándose en viajes individuales que, aunque dolorosos, comenzaron a revelar quiénes eran en realidad. Ninguno sabía si volverían a encontrarse, pero ambos comprendieron que, pasara lo que pasara, nunca volverían a ser los mismos de antes, porque aprendieron, de forma brutal e innegociable, que el amor no se trata solo de quedarse, sino también de tener el coraje de partir cuando todo se ha vuelto irreconocible. El tiempo transcurrió como un río silencioso, arrasando con los últimos vestigios de lo que una vez fue una historia de amor tan intensa que parecía imposible de deshacer. Olivia mantuvo la terapia como parte de su rutina, y poco a poco aprendió a mirarse al espejo sin avergonzarse de lo que se había convertido. Empezó a dedicarse cada vez más a la pintura, que se dio a conocer en pequeños eventos artísticos de la ciudad. La gente admiraba la fuerza y la melancolía que desbordaba cada lienzo, pero solo ella sabía que esos colores cargaban noches de arrepentimiento y días de dolor. En una exposición, la invitaron a exhibir sus obras en otra ciudad, y al subir al tren, sintió por primera vez que su historia no tenía por qué terminar en la misma estación donde había llorado sola tantas veces. El viaje le trajo una sensación de renacimiento. Mientras miraba el paisaje por la ventana, se permitió imaginar posibilidades que no incluían a Ethan ni la culpa que cargaba, solo el deseo genuino de reconstruirse, aunque fuera doloroso. Descubrió que podía sobrevivir sin mendigar ser amada, que podía encontrar valor en el simple acto de no darse por vencida. Mientras Olivia exploraba nuevos caminos, Ethan empezó a encontrar armonía en su sencilla rutina. Las clases de fotografía se convirtieron en algo más que un pasatiempo, eran un puente hacia conexiones humanas que no requerían explicaciones sobre su pasado. Con Maya, la mujer de sonrisa serena que había conocido en el curso, aprendió a apreciar los silencios sin la presión de llenarlos de justificaciones. Empezaron a salir a capturar el atardecer en diferentes lugares, a intercambiar confidencias sobre miedos y sueños que nunca se habían atrevido a compartir. Una de esas tardes, mientras ajustaba el enfoque de la cámara para inmortalizar un reflejo dorado en el lago, Maya lo miró como si pudiera ver más allá de sus defensas y le preguntó con dulzura si aún amaba a alguien que ya no estaba. La pregunta lo golpeó como un aliento frío, pero al responder, se dio cuenta de que hablaba sin rencor. Dijo que el amor que una vez sintió era real, pero que ahora solo había gratitud por lo aprendido, no el deseo de empezar de nuevo lo que se había hecho añicos. En un día lluvioso que se parecía a la tarde en que todo se derrumbó, Ethan recibió un mensaje inesperado. Un amigo en común le contó que Olivia estaba a punto de mudarse definitivamente a otra ciudad, donde tendría más oportunidades de exponer sus pinturas. Durante unos minutos, consideró escribirle, deseándole buena suerte, pero pronto se dio cuenta de que ya no formaba parte de esa historia. En cambio, fue a caminar hasta el muelle, donde las olas rompían contra las rocas con fuerza, como si se llevaran sus pensamientos. Allí, en medio del viento salado, cerró los ojos y rezó mentalmente en silencio para que ambos encontraran la paz, cada uno en su propio camino. La sensación ya no era de dolor, sino de aceptación, y la aceptación, comprendió, era el último paso hacia la libertad. Olivia, a su vez, se despidió de la casa donde vivía con Ethan en una visita solitaria. Recorrió las habitaciones vacías, tocó las paredes aún marcadas por los recuerdos y agradeció, en voz baja, todo lo aprendido, aunque hubiera sido por las peores razones. Encendió una vela en la habitación que una vez fue suya y, con lágrimas en los ojos, se prometió a sí misma que nunca aceptaría menos de lo que merecía, que nunca más perdería su propia esencia intentando complacer a nadie. Al apagar la llama, sintió como si hubiera cerrado un ciclo que la había atado a un pasado insoportable. Regresó al hotel donde se alojaría hasta la mudanza definitiva y, al abrir la ventana del dormitorio, respiró hondo el aire frío de la mañana, sintiéndose, por primera vez en mucho tiempo, capaz de empezar de nuevo sin depender de nadie más que de sí misma. En su nueva ciudad, Ethan comenzó a organizar pequeñas exposiciones con fotos que tomaba de los paisajes que descubría en sus paseos, y cada visitante que admiraba sus imágenes era, para él, un recordatorio de que había belleza incluso en lugares que parecían solitarios. Con el tiempo, empezó a recibir invitaciones para participar en proyectos colaborativos, conoció a artistas que se hicieron amigos y, poco a poco,
construyó un hogar donde el silencio era cómodo y los días no necesitaban estar llenos de recuerdos dolorosos. Su relación con Maya evolucionó lentamente, eran encuentros marcados por conversaciones profundas, risas inesperadas y abrazos que reconfortaban más que el cuerpo, reconfortaban el alma. En uno de estos encuentros, bajo las estrellas, Maya le tomó la mano y le dijo que estaba orgullosa de ver cómo se permitía ser vulnerable, cómo transformaba el dolor en arte y aprendizaje. A medida que Isen se abría a nuevos sentimientos, Olivia también encontraba pequeños placeres en su proceso de sanación. Cada cuadro vendido, cada cumplido sincero que recibía, cada paso que daba sin derrumbarse, le recordaba que aún había vida después del caos. Una noche tranquila, mientras pintaba escuchando su música favorita, recibió un mensaje de una galería que le ofrecía una colaboración para exponer su obra en otras ciudades. Al aceptar, sintió que sus horizontes se expandían, como si el mundo que antes le parecía demasiado pequeño para respirar comenzara a abrirse a posibilidades que iban más allá de un amor fallido. Con cada nueva invitación, construyó no solo una carrera, sino también la certeza de que podía seguir adelante, incluso si las cicatrices aún le dolían en los días nublados. Sin embargo, el destino parecía seguir jugando con ambos. Una tarde, meses después, Isen asistía a una exposición en una ciudad vecina cuando vio, entre los invitados, un cuadro que reconoció al instante. Los colores eran los mismos que solo podían haber salido de las manos de Olivia. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que, incluso desde la distancia, sus historias seguían cruzándose indirectamente. No la buscó, sino que pasó largos minutos frente al cuadro, admirando cómo ella traducía el dolor y la esperanza en cada línea. Sonrió con melancolía, al darse cuenta de que el cuadro decía más de lo que cualquier palabra podía expresar. Ambos habían sobrevivido y, de alguna manera, estaban encontrando su lugar en el mundo. El tiempo seguía pasando, llevándose consigo las aristas más agudas del dolor. Olivia comenzó a usar su historia como inspiración en conferencias para jóvenes artistas, hablando sobre cómo la traición destruye no solo las relaciones, sino también la autoestima de quienes traicionan y de quienes son traicionados. Su discurso, lejos de victimizar, fue una advertencia sobre cómo la falta de diálogo, la soledad en la relación y el miedo a enfrentar la verdad pueden llevar a las personas a cometer errores devastadores. Sus palabras conmovieron corazones y le hicieron sentir que, al compartir su experiencia, podría evitar que otros repitieran sus errores. Isen, por otro lado, encontró en Maya la oportunidad de construir un amor más maduro y consciente. No tenían prisa por definir el futuro, pero ambos sabían que allí había algo sólido, nacido del respeto y las cicatrices que los hacía más humanos. En una cena sencilla, bajo la tenue luz de las velas, Isen le contó, con sinceridad, todo lo que había vivido con Olivia. Al terminar, esperaba miedo o vacilación, pero Maya simplemente le tomó la mano y le dijo que estaba orgullosa de él por ser lo suficientemente valiente como para enfrentarse a sus fantasmas. En ese momento, supo que finalmente había encontrado un hogar, no en un lugar, sino en alguien que lo veía por completo, incluyendo sus partes más oscuras. Así, separados, pero ambos en caminos que ya no los unían, Olivia y Isen rehicieron sus vidas. No hubo reencuentro romántico, no hubo retorno, solo dos destinos que avanzaban, marcados por lo vivido y lo aprendido. En el silencio de las noches frías, ambos seguían pensando el uno en el otro, pero no con dolor, sino con un anhelo que, poco a poco, se transformó en gratitud por lo que eran y por lo que habían logrado llegar a ser, a pesar de todos los errores y las lágrimas. Me gustaría saber qué te pareció esta historia. Deja un comentario con tu opinión y suscríbete al canal para ver más historias emocionantes como esta. Recuerda, la traición destruye sueños, familias y corazones, y a menudo no hay forma de reparar lo roto. Que esta historia sirva como reflexión sobre la importancia del diálogo, la valentía para afrontar las dificultades antes de que se conviertan en abismos y el valor de amar con responsabilidad. Recalcamos que este canal jamás apoya ningún tipo de traición y está aquí para mostrar cómo sus consecuencias pueden ser devastadoras.